Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, libros, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Amigos, estoy en la zona más baja del mundo. Frente mío, detrás de ustedes, enseguida lo van a ver, el Mar Muerto y el Valle Jordán. Esto que ven aquí detrás mío es la entrada a un asentamiento en el desierto de Judea llamado En Gedi. Sí, aquel En Gedi nombrado en Éxodo como uno de los asentamientos que heredará la tribu de Yehudá, de Judea. Y hoy lo que vamos a hacer es escalar un monte, aquí dice Maalet Tzuriá, o sea, la elevación hacia Tzuriá, creo que ustedes le dicen Sarabia. Sarabia, aquella hermana del rey David. Y lo que vamos a hacer hoy es escalar el monte, un monte de 600 metros, y como es en subida constante y el sol está hacia el oeste, yo no voy a filmar mientras subo, pero sí voy a hacer recreos, y en cada recreo voy a hablar de cada uno de los 3 hijos de la hermana del rey David, es decir, de sus sobrinos. Amigos, esta zona, ya tengo que hacer un video en este lugar, es una zona que en tiempos bíblicos y antiguos se especializaba por las especies aromáticas que habían aquí, por los aceites y por los perfumes que tenían un aroma exótico y único en el mundo. Ese video se los debo. Y lo último, antes de empezar a caminar y a subir, amigos, todos los que quieran hacer paseos como este, con la Biblia en la mano, recorriendo aquellos lugares o personajes bíblicos desde el mismo lugar de los hechos, ven lo que dice acá: Sueltos en Israel con Sergio Bacari, es la empresa que los va a traer conmigo. Obviamente van a pasear conmigo aquí hasta estos lugares y hacer este tipo de recorridos. Para las inscripciones hay 2 maneras. Una, acá arriba, la letra I, pincharla y entrar ahí, o debajo en la descripción de los videos tienen todos los detalles. Entren, revisen precios, revisen fechas, porque vamos a hacer durante todo el año, revisen el itinerario y si les gusta, inscríbanse. Yo los estoy esperando aquí en la tierra de Israel para pasear junto con ustedes. Bueno amigos, eso es todo lo que les quería decir. Vamos a empezar a subir en los recreos, vamos a hablar y vamos a hacer un paseo, a intentar por lo menos que sea un paseo inolvidable. Enseguida les muestro el Mar Muerto y lo vamos a ver durante todo el paseo, pero bueno, para que lo vean, el sol acaba de subir, es la primera media hora del día. Vamos. Amigos, ante todo quiero que sepan que a este monte se lo llama Tzuriá porque en esta ciudad nacieron sus 3 hijos. Y en ese monte solían entrenarse una vez cumplida la edad de alistarse al ejército. Eso, por lo menos, según la Biblia judía. Tzuriá fue la hija de Nitzebet y de Ishai, los padres biológicos también del rey David, quienes también tuvieron a Abigail, no la esposa del rey, sino otra, no se confundan. Tzuriá fue la madre de Joab, Abishai y Asael. Y cuando leemos sus apellidos, notamos que son distintos a los que se usaban en aquella época. Eran tiempos que los apellidos estaban compuestos por 2 palabras. La primera era Ben, que significa hijo, o Bat, que significa hija, y después el nombre del padre. David ben Ishai era el nombre completo del segundo rey de Israel, Shaul ben Kish del primero, y Shlomo ben David del tercero, por darles un ejemplo. Mujeres: Rachel bat Labán, Dina bat Jacob o Sara bat Terach. Lo distinto que notamos en los 3 hijos de Tzuriá es que llevan su nombre y no el de su padre. Ellos se llamaron Joab ben Tzuriá, Abishai ben Tzuriá o Asael ben Tzuriá. ¿Por qué? Yo creo que por tratarse de una mujer fuerte y merecedora, por ser la hermana de David y por pasar a ser parte de una importante dinastía, mientras que su esposo era desconocido. O todas las opciones son válidas. Para entender esto, lean la biografía de la reina Elizabeth de Inglaterra, que acaba de fallecer. Ella tuvo un dilema similar y al final decidieron llamar a sus hijos con su apellido y no el de su esposo, que era menos conocido. Y amigos, quiero aclarar que el nombre de su madre que les dije antes no está en la Biblia cristiana, solo en la Biblia judía. La misma madre del rey David, Nitzebet bat Adael. Cuando David comenzó a ser visto como el futuro rey y mesías de Israel, estos 3 sobrinos varones demostraron ser los más fieles que tenía. Y apenas asumió como rey, los nombró en altísimos cargos.
David mismo se expresó de esta manera que les voy a leer en Shmuel Bet hacia ellos. Vayomer David, Mali belachem bnei Tzuria, ki tihu li hayom lesatan hayom yomat ish beIsrael, ki alo yadati ki hayom ani melech al Israel. La fidelidad de estos tres sobrinos era total, un amor incondicional por su tío, una entrega sin fronteras que si era necesario estaban dispuestos a morir por él. No de casualidad que la Biblia se la pasa hablando de ellos, por lo visto también en esos tiempos era imposible separar a David de su hermana y de sus sobrinos. Era una relación tan íntima y comprometida que, como en toda pareja, también tuvo sus altibajos. Amigos, comencemos hablando de Asael, el más pequeño de los tres hermanos, como nos dicen en Divrei Yamim o Crónicas. Beachiteihem Tzuria beAbigail, ubnei Tzuria Abishai beYoab beAsael Shlosha. Y si volvemos al 2 de Samuel, lo vamos a ver en la lista de los héroes que citó David antes de su muerte. Les leo. Asael aji Yoab beshloshim el Hanan ben Dodó, nos dicen. Pero amigos, la heroicidad sin límites tiene también su lado negativo. Asael estaba catalogado como el más ligero o veloz de los tres, y no entendía que la velocidad no era lo más importante para un guerrero. Y les cuento que luego de la muerte del rey Shaul, en un enfrentamiento entre los hombres de Shaul, liderados por Ish-Boshet, uno de sus hijos, y los hombres de David, que comenzó como una diversión, según nos relata la Biblia, en Gibón, cerca de mi casa, persiguió a Asael a Abner ben Ner, el ministro de ejército de Ish-Boshet. Cuando Abner intentó por todas las maneras posibles evitar ese enfrentamiento que de verdad estaba de más, al negarse, Abner lo mató con su lanza. Más tarde, ya les voy a contar, Yoab se vengaría a la muerte de su hermano menor y mató a Abner. Dos muertes innecesarias que estuvieron de más en nuestra historia. Amigos, bueno, yo no pienso hablar como les dije mientras escalo. Será molesto para ambos, tanto para ustedes como para mí que voy a estar agitado. Así que sigo después. Bueno, yo ya estoy descansado y ahora quiero que hablemos del primogénito, de Abishai, que fue también otro de los héroes del rey David, siendo uno de los primeros en ponerse de su lado, mucho antes de haber sido ungido como rey. ואבישי אחי יואב בן צוריה הוא ראש השלושה, והוא עורר את חניתו על 300 חלל ולא שם בשלושה. Es decir, él pertenecía a los fieles que siguieron a David cuando se la pasaba escapándose del rey de Israel, de Shaul, que estaba obsesionado por la vida de aquel pastor David que había decapitado a Goliat. Una vez rey, Abishai fue el viceministro de ejército debajo de su hermano Yoab. Cuando David se encontró en crisis en aquel tiempo que su hijo Absalom intentó sacarle el poder y autoconsagrarse rey de Israel, y abro un paréntesis, yo creo que para poder vengarse de la violación que había sufrido su hermana Tamar, que había sido violada por otro hijo de David llamado Amnón, hijo de otra madre, medio hermano de él. La cuestión que Absalom estaba furioso que su padre no había hecho nada al respecto. En todo ese lío se encontraron con una persona que maldijo al rey. Se trataba de un miembro de la dinastía del rey Shaul llamado Shimei ben Gerá, al cual Abishai, que era un calentón, como decíamos cuando yo era joven, pidió matarlo. Fue ahí cuando David, enojado, dijo lo que les leí antes, que simboliza las relaciones complicadas que tenía el rey y sus sobrinos de vez en cuando. Fue ahí cuando dijo, Mali belachem bnei Tzuria. Amigos, llegamos a la cima después de 3 horas, yo ya no estoy agitado y estoy aquí para terminarles el relato y el paseo. Ahora que llegamos a la cima, vamos a hablar de Yoab, el más importante de los 3 hermanos, y supongo que es el más famoso y del que todos querrán saber un poco más. Aquel ministro de ejército que logró abrir la puerta de Jerusalén, Jebús, en esos tiempos solito, para que la conquista se haga caminando y sin derrame de sangre.
La fidelidad de Joab a su tío era total, y aunque fue uno de los únicos que le discutía, lo cuestionaba incluso, o lo hacía replantear cosas, al final él obedecía a su tío y hacía lo que le ordenaba. Hay un sinfín de ejemplos, pero quiero traer solo uno que demuestra su personalidad en su plenitud. Luego de la fracasada rebelión de Absalom sobre su padre David y luego de que Absalom haya muerto, David comenzó su duelo por su hijo mientras su ejército aún no se había recompuesto de los tremendos resultados por el combate. David se estaba lamentando la muerte de alguien que hasta un día antes había intentado matarlo a él y a todos sus soldados. Fue ahí cuando apareció Joab. Le dio un sermón, un discurso de los más espectaculares, criticándole que estaba mal visto que haga duelo por una persona, aunque sea su hijo, mientras que toda su dinastía y su pueblo se estén lamentando por sus propias vidas. Es más, agregó una amenaza, para luego, y les voy a leer algo que demuestra que no temía decir lo que pensaba y que luchaba por sus ideales incluso frente a la autoridad máxima. Así le dijo a su tío David, el rey más grande que jamás tuvo Israel. Obashta ayom et pnei kol avdeja, amimlatim et nafsheja ayom, bet nefesh baneja ubnoteja, benefesh nasheja, benefesh pilachsheja. לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך, כי הגעת היום כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום כי לו אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך לפרעונתו. ועתה קום, צא ודבר אל לב עבדיך, כי באדוני נשבעתי, כי עיניך יוצא אם ילין איש איתך הלילה. וראה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך מנעוריך עד עתה. Luego de escuchar esto, amigos, David se levantó de su duelo para hablar con su pueblo, con sus soldados. Volvió a comportarse como se debe comportar un verdadero rey. Pero como todo héroe, también Joab tenía sus dificultades. Y si hay algo que perjudicó la conducta de Joab, fue su deseo de venganza. Por lo visto, asesinó a Abner por no creerle al ser el ministro del ejército enemigo. Quizás por celos, ya que Abner, por quien no sabe, le había traído en una bandeja de plata el reino unido de Israel al flamante David. Les recuerdo que el reino de Shaul no fue unido. Mitad del pueblo no lo reconocía como tal. Y Abner fue quien logró unir al norte y hacerlos aceptar a David como único rey de todos. Yo creo que con ese asesinato, a pesar de que fue para vengar la muerte de Asael, su hermano, fue el comienzo de una grieta que volvió a abrirse y que explotó con la muerte de Shlomo HaMelech, cuando el pueblo volvió a dividirse en dos. Esos celos al ver que Abner fue nombrado ministro de ejército, por lo visto, conquistó su Yetzer Hara, como decimos en hebreo, su inclinación al mal. Tampoco frente a sus familiares Joab tuvo mucha compasión. Por ejemplo, matando a Amasá, su primo, el hijo de Abigail. Es quizás por eso que el final de Joab tampoco fue feliz. Pagó con su vida el asesinato de los dos ministros de ejército, de Abner ben Ner y de Amasá ben Yeter. El fin de la vida de Joab ben Tzuriá, como dije, entonces no fue feliz. Y quiero destacar que en su testimonio David no hizo referencia a la muerte de su hijo, al haber sido convencido, supongo, por el mismo Joab. Y hay que destacar que es muy probable que la inclinación de Joab al reinado de Adonías como sucesor de David y no de Shlomo aportó otro poquito a su muerte, pero eso es para otro video. Shlomo siguió la dinastía de David, ordenándole a su ministro de ejército, Bnayahu ben Yehoadá, matar a Joab y así completar aquella maldición de David por el asesinato de Abner. Y amigos, con este hermoso paisaje, en este hermoso desierto, en la cima del monte Tzuriá, voy a terminar el video con una pequeña adivinanza. En una famosa batalla que lideraron los hermanos Joab y Abishai, el menor de ellos dijo una épica frase que se recuerda hasta el día de hoy. Chazak benitchazek be'ad ameinu, ube'ad arei Eloheinu, be'adonai yaseh atov ve'inav. Amigos, ¿contra quién dijo esa frase? Respondan en los comentarios. ¡Los quiero mucho! ¡Shalom!